Bienvenidos al podcast El secreto de la Chi cuadrada. Hoy desentrañamos una herramienta estadística que muchos han escuchado, pero pocos entienden del todo. Este es un proyecto de nuestra materia de probabilidad y estadística. Somos alumnos de la ESIME Unidad Zacatenco, de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Yo soy Devani. Yo soy Fernando. Yo soy Paola. Hola, yo soy Oscar. Me presento, soy Diego. ¿Qué tal? Soy Bradley. Estamos emocionados de tenerlos con nosotros hoy. En nuestro episodio de hoy exploraremos la prueba de la Chi cuadrada. Una herramienta estadística fundamental para analizar datos categóricos Y descubrir si hay relaciones significativas entre variables. Así que prepárense para aprender y divertirse con los números. Introducción a la Chi cuadrada. ¿Qué es exactamente la Chi cuadrada y de dónde viene este concepto? Cuando escuchamos la Chi cuadrada, a muchos les suena complicado, extraño o incluso intimidante. Pero tranquilos, detrás de ese nombre se esconde una herramienta muy poderosa y muy útil en la estadística, sobre todo cuando trabajamos con datos categóricos. La Chi cuadrada, representada con la letra griega X cuadrada, es una prueba estadística que se usa para determinar si existe una diferencia significativa entre lo que esperamos que ocurra y lo que realmente ocurrió. En otras palabras, nos ayuda a responder cosas como: ¿los resultados que observé en esta encuesta son solo producto del azar? ¿O hay alguna relación entre las variables que estoy estudiando? Lo que hace esta prueba es comparar frecuencias observadas con frecuencias esperadas, y si la diferencia entre ellas es muy grande, entonces podemos sospechar que hay algo más detrás, algo que no es azar. Pero, ¿de dónde surge esta idea? La historia de la prueba de Chi cuadrada comienza a finales del siglo XIX e inicios del XX. Fue desarrollada por el matemático y estadístico británico Karl Pearson, considerado uno de los fundadores de la estadística moderna. En el año 1900, Pearson presentó esta prueba en un artículo donde proponía una nueva idea de analizar datos categóricos para saber si seguía o no una distribución teórica. En ese momento fue una revolución. Hasta entonces, no había una forma clara de poner a prueba las hipótesis sobre los datos cualitativos. Pearson cambió eso con la X cuadrada. Desde entonces, esta prueba se ha convertido en una de las más utilizadas en todo tipo de investigaciones, desde medicina hasta psicología, desde encuestas políticas hasta biología o marketing. Y hablemos del nombre. ¿Por qué Chi cuadrada? La letra Chi, escrita como una X estilizada, es una letra del alfabeto griego. En matemáticas y estadísticas se utiliza para representar variables, y en este caso fue elegida para simbolizar la distribución de esta prueba. Se llama cuadrada porque en la fórmula original se eleva al cuadrado la diferencia entre valores observados y los esperados, lo que garantiza que el resultado sea siempre positivo y le da forma a la curva de la distribución Chi cuadrada. Un detalle interesante es que la Chi cuadrada no necesita datos continuos o promedios como muchas otras pruebas. No trabaja con medias ni desviaciones estándar directamente. Lo suyo es categórico, como cuando contamos cuántas personas prefieren el chocolate, la vainilla o la fresa, o cuántos votaron por cierto candidato. Son datos que se agrupan por categorías. Y lo mejor de todo es que esta prueba nos permite hacer inferencias estadísticas, o sea, tomar decisiones basadas en los datos. Nos ayuda a ver si las diferencias que vemos son reales o solo una coincidencia estadística. Así que, resumiendo, la prueba de Chi cuadrada fue creada por Karl Pearson en 1900. Se usa para comparar datos observados con los que esperaríamos bajo una hipótesis. Funciona con datos categóricos, y su nombre viene de la letra griega Chi y el hecho de que los datos se elevan al cuadrado en su fórmula. Y ahora que ya entendemos de dónde viene y qué significa la Chi cuadrada, es momento de ver para qué sirve exactamente, cómo se aplica en la vida real y qué tipo de problemas nos ayuda a resolver. Acompáñanos en el siguiente bloque para descubrir las aplicaciones de la Chi cuadrada en el mundo real. Algunas de ellas te van a sorprender. Aplicaciones de la prueba Chi cuadrada. Bien, ya entendimos qué es la prueba Chi cuadrada y de dónde viene. Ahora vamos a lo interesante. ¿Para qué sirve realmente? ¿Dónde se aplica en la vida real? Porque seamos honestos, lo que más nos interesa es cómo puede ayudarnos a resolver problemas concretos, ¿cierto? Exactamente, y aquí es donde entra la Chi cuadrada brilla, porque tiene aplicaciones en muchas áreas del conocimiento. En esta prueba se usa principalmente cuando queremos ver si hay una relación entre variables categóricas o si los resultados observados se desvían de lo esperado por el azar.
Veamos algunos de los campos más importantes donde se aplica. Estadísticas y ciencias sociales. En estadística, la chi cuadrada se utiliza para hacer análisis de tablas de contingencia, esas donde se cruzan variables como sexo y preferencia política, o nivel educativo y tipo de empleo. Un ejemplo clásico sería: ¿hay relación entre el género de una persona y su preferencia por cierto partido político? Se hace una encuesta, se construye una tabla con los datos y la chi cuadrada nos dice si hay relación estadísticamente significativa. Y hablando de ciencias sociales, en sociología o psicología también es muy útil. Por ejemplo, ¿los adolescentes que ven más televisión violenta son más agresivos? Aquí ambas variables son categóricas: nivel de exposición, alta, media y baja, y tipo de comportamiento, agresivo o no. La prueba chi cuadrada nos ayuda a detectar si existe una asociación entre las dos variables. Biología y ciencias naturales. En biología, sobre todo en genética, la chi cuadrada se usa para comprobar si las proporciones observadas en los experimentos coinciden con las proporciones esperadas por las leyes de Mendel. Imagina que cruzas dos plantas y esperas una proporción 3:1 en los colores de las flores. Si obtienes algo distinto, puedes aplicar chi cuadrada para saber si la diferencia se debe al azar o a otro factor biológico. También en medicina, por ejemplo, se puede aplicar cuando se requiere saber si hay relación entre tomar ciertos medicamentos y desarrollar un efecto secundario. Ejemplo, existe una relación entre el uso de un nuevo fármaco y la aparición de dolor de cabeza en pacientes, con los datos agrupados sí y no para fármacos y sí y no para dolor. Se aplica chi cuadrada para analizar la relación. Marketing y negocios. En marketing es muy común usar esta prueba para saber si las preferencias del consumidor son independientes del tipo de campaña publicitaria. El ejemplo real sería: ¿funciona mejor un anuncio con celebridades o uno con testimonios de usuarios comunes? Si los clientes prefieren más un tipo que otro, la chi cuadrada te ayuda a saber si esa diferencia es significativa o si fue simplemente por azar. Educación y pedagogía. En el ámbito educativo también se aplica, por ejemplo, existen relaciones entre el método de enseñanza y el rendimiento académico. Se agrupan los estudiantes por método tradicional, virtual o mixto, y por calificación alta, media y baja, y se aplica la prueba para detectar si el método influye de manera significativa en el resultado. Resumiendo, Hasta ahora, hemos visto que la prueba chi cuadrada se aplica en múltiples disciplinas. En estadística, para analizar relaciones entre variables. En biología y genética, para comparar proporciones esperadas con observadas. En medicina, para estudiar asociaciones entre tratamientos y síntomas. En marketing, para entender comportamientos del consumidor. Y en educación o psicología, para estudiar patrones de conducta o aprendizaje. y lo más interesante es que, aunque sea una prueba estadística, no necesitas ser matemático para usarla. Lo importante es saber interpretar los resultados y entender cómo aplicarla correctamente. Y por eso es tan valiosa, porque permite tomar decisiones basadas en datos, ya sea para validar una hipótesis, diseñar una política pública o lanzar una campaña publicitaria. ¿Te imaginas todo lo que puedes descubrir con una simple tabla de frecuencias y la prueba chi cuadrada? Por eso veremos en el siguiente bloque, donde hablaremos de los tipos de pruebas de chi cuadrada que existen y cuándo se usa cada una. Tipos de prueba chi cuadrada. Para empezar, es importante aclarar que la chi cuadrada no es una prueba, sino que existen varias formas de aplicarla, dependiendo del tipo de problema y de los datos que tengamos. Las tres más comunes son la prueba de bondad de ajustes, la prueba de independencia y la prueba de homogeneidad. Cada una tiene un objetivo específico, aunque todas utilizan la misma distribución chi cuadrada para evaluar resultados. Hoy nos vamos a centrar en la prueba de la independencia, que es una de las más utilizadas, especialmente en las ciencias sociales y biológicas. Pero antes, ¿qué significa independencia? Dos variables son independientes cuando el valor de uno no afecta ni depende del valor de la otra. Por ejemplo, ¿el género de una persona influye en su preferencia por cierto tipo de música? Sí. Si no influye, esas variables son independientes. La prueba de independencia con chi cuadrada nos ayuda a comprobar si dos variables categóricas están asociadas o si son independientes, basándonos en una muestra de datos.
¿Cómo funciona? Primero se organizan los datos en una tabla de contingencia que cruza las categorías de ambas variables. Por ejemplo, filas pueden ser hombres y mujeres y columnas las categorías musicales rock, pop, reggaetón, etc. Luego se calcula la frecuencia esperada para cada celda de la tabla, suponiendo que las variables son independientes. Esto se hace con la fórmula que es la frecuencia esperada es igual a la total de filas por el total de columnas, eso dividido entre el total general. Después se compara la frecuencia observada, es decir, los datos reales, con la frecuencia esperada. El siguiente paso es calcular el estadístico chi cuadrada, sumando por cada celda la cantidad. La fórmula que sería es observado menos esperado, todo eso al cuadrado, sobre esperado. Si esta suma es muy grande, indica que las frecuencias observadas se alejan mucho de lo que esperaríamos si las variables fueran independientes. Esto nos lleva a rechazar una hipótesis nula y la conclusión de que sí hay una asociación entre las variables. Un punto clave es el cálculo de los grados de libertad, que para esta prueba es R-1 por C-1, donde R es el número de filas y C es el número de columnas en la tabla. Esto sirve para determinar el valor crítico de la distribución chi cuadrada con el que se compara el resultado obtenido. Para obtenerlo en un ejemplo concreto, imagina que hacemos una encuesta para saber si hay relación entre fumar y padecer cierto tipo de alegría. Las variables serían fuma, sí, no, y alegría, sí, no. Con la prueba de independencia podemos saber si fumar está relacionado estadísticamente con tener alergia o si no hay ninguna relación. En resumen, la prueba de independencia evalúa si dos variables categóricas están relacionadas o si son independientes. Se basa en una tabla de contingencia con frecuencias observadas y esperadas. Si el resultado es significativo, podemos concluir que existe asociación entre las variables. Por último, recordemos brevemente las otras dos pruebas. La prueba de bondad de ajuste se usa para comparar la distribución observada de una variable con una distribución teórica esperada, como la distribución uniforme o normal. La prueba de homogeneidad sirve para comparar si diferentes grupos o poblaciones tienen la misma distribución para una variable categórica. Cada una se usa según el tipo de pregunta y el diseño del estudio. En nuestro siguiente bloque explicaremos cómo interpretar los resultados de estas pruebas y qué cuidados debemos tener para no caer en errores comunes al usarla. Hipótesis en la chi cuadrada. Existen hipótesis nula, que se simboliza como h subíndice 0, y alternativa, que se simboliza como h subíndice 1. Y también evaluaremos cómo se interpretan los resultados. Hipótesis en la prueba chi cuadrada. Ahora que sabemos qué es la prueba chi cuadrada y cómo se usa, es fundamental entender en el papel el que se juega en la hipótesis en este tipo de análisis. Cuando aplicamos la prueba, lo primero que hacemos es plantear dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, que se representa como h sub 0, siempre se plantea que no existe diferencia o relación significativa entre las variables que estamos estudiando. En otras palabras, bajo h sub 0, asumimos que cualquier diferencia observada en los datos es producto del azar, de la causalidad. Por ejemplo, si estamos viendo si el género está relacionado con la preferencia musical, la hipótesis nula diría: no hay ninguna relación entre el género y la preferencia musical, son variables independientes. En contraparte, la hipótesis alternativa, que representa como H1, sostiene que si hay una diferencia o relación significativa, es decir, que la asociación observada en los datos no es por azar, sino que existe realmente una relación entre las variables. Siguiendo con el ejemplo anterior, H subíndice 1 diría: sí existe una relación entre el género y la preferencia musical. Una vez planteada la hipótesis, aplicamos la prueba de chi cuadrada y obtenemos un valor estadístico que nos indica qué tan diferente es la realidad observada respecto a lo esperado bajo la hipótesis nula. Para decidir si aceptamos o rechazamos h sub 0, comparamos este valor con un valor crítico determinado por el nivel de confianza que elegimos. Comúnmente es el 95% y los grados de libertad del estudio. Pero además del valor estadístico, la prueba también nos da un valor llamado valor P,
que es fundamental para interpretar los resultados. El valor P nos indica la probabilidad de obtener un resultado igual o más extremo que lo observado, asumiendo que la hipótesis nula es cierta. Si el valor P es menor que nuestro nivel de significancia, que generalmente es de 0.05 o 5%, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos que existe una diferencia significativa. Si el valor P es mayor que 0.05, no tenemos evidencia suficiente para rechazar H sub 0 y concluimos que la diferencia observada puede deberse al azar. Es importante aclarar que no se puede probar que la hipótesis nula es verdadera, sino que simplemente no hay evidencia suficiente para rechazarla. Por eso, decir que no se rechazó H sub 0 no es lo mismo que decir que H sub 0 es correcta al 100%. También hay que tener cuidado con la interpretación. Un resultado significativo no nos dice la causa, solo nos indica que hay una asociación estadística entre las variables. Pero para saber por qué esta relación existe, se necesita más estudio. Entonces, en resumen, planteamos dos hipótesis: la nula no hay relación y la alternativa sí hay relación. Aplicamos la prueba y calculamos el valor estadístico y el valor P. Comparamos el valor P con nuestro nivel de significancia, usualmente 0.05. Si P es menor que 0.05, rechazamos H sub 0 y concluimos que hay evidencia de relación. Pero si P es mayor o igual a 0.05, no rechazamos H sub 0 y concluimos que no hay evidencias suficientes para afirmar la relación. Esta lógica es la base de toda prueba estadística y es crucial para interpretar correctamente los resultados que obtenemos con la prueba chi cuadrada. En nuestro próximo bloque veremos cómo se calculan y se interpretan esos valores y hablaremos de algunos errores comunes que debemos evitar. ¿Cómo se calcula la chi cuadrada? Después de entender para qué sirve la prueba chi cuadrada y su hipótesis, ahora vamos a ver cómo se calcula esta prueba y qué significa cada uno de sus términos. No te preocupes, no necesitamos ser matemáticos para entenderlo, lo explicaremos paso a paso. La fórmula básica para calcular el estadístico chi cuadrado que llamamos es la siguiente. Se suma para cada categoría o celda la diferencia entre la frecuencia que observamos en los datos y la frecuencia que esperaríamos encontrar si la hipótesis nula fuera cierta. Esta diferencia se eleva al cuadrado para evitar que los signos positivos y negativos se anulen y luego se dividen entre la frecuencia esperada. En la palabra, la fórmula sería chi cuadrada es igual a la suma de para cada categoría al cuadrado de la diferencia entre lo observado y lo esperado y dividido entre lo esperado. Para que quede más claro, supongamos que tienes un grupo de personas y quieres saber si la distribución de preferencias por cierto producto sigue un patrón esperado. Por ejemplo, esperas que 30 personas prefieran el producto A, pero en tu encuesta real observas que solo 25 lo prefieren. Entonces, para esa categoría, calculas la diferencia entre lo observado, es decir, 25, y lo esperado, es decir, 30, es menos 5. Lo elevas al cuadrado y obtienes 25. Luego, divides ese 25 entre el esperado, que es 30, lo que da aproximadamente 0.83. Este cálculo se hace para cada categoría o celda y luego se suman todos esos resultados para obtener el valor total de chi cuadrada. Para organizar estos cálculos usamos lo que llamamos tablas de contingencia o tablas de frecuencias, donde anotamos la frecuencia observada en cada celda y calculamos las frecuencias esperadas bajo la hipótesis de independencia o bondad de ajuste. Como mencionamos antes, la frecuencia esperada para cada celda se calcula multiplicando el total de la fila por el total de la columna, dividiéndolo entre el total general de las observaciones. Otro concepto clave es el de los grados de libertad, que es un número que depende del tamaño y la forma de la tabla, y que se utiliza para determinar qué valores de chi cuadrada son considerados grandes o pequeños según la distribución. Para tablas con varias filas y columnas, los grados de libertad se calculan como el número de filas menos 1 multiplicado por el número de columnas menos 1. Por ejemplo, si tienes una tabla con 3 filas y 4 columnas, los grados de libertad serían 3 menos 1 por x menos 4. 4 menos 1 es igual a 2 por 3, que es igual a 6.
Este número es importante porque nos ayuda a consultar tablas estadísticas o usar programas para saber cuál es el valor crítico de chi cuadrada para un nivel de confianza determinado como el 95%. Si nuestro chi cuadrada calculado es mayor que el valor crítico, rechazamos la hipótesis nula. En resumen, los pasos para calcular la prueba son: 1. Organizar los datos en una tabla de frecuencias observadas. 2. Calcular las frecuencias esperadas para cada celda. 3. Para cada celda, calcular la diferencia entre observado y esperado, elevar al cuadrado y dividirla entre el esperado. 4. Sumar todos esos valores para obtener el estadístico chi cuadrado. 5. Calcular los grados de libertad. 6. Comparar chi cuadrada con el valor crítico para decidir si se rechaza o no la hipótesis nula. Y aunque hoy explicamos cómo hacerlo a mano, en la práctica muchas personas usan software estadísticos que hace estos cálculos automáticamente, pero entender el proceso te ayuda a interpretar mejor los resultados. Con esto terminamos la explicación sobre el cálculo de la prueba chi cuadrada. En el próximo bloque veremos ejemplos prácticos para que puedas ver cómo aplicar todo lo que hemos explicado hasta ahora. Requisitos y supuestos para usar la prueba chi cuadrada. Hasta ahora hemos hablado de qué es la prueba chi cuadrada, para qué sirve y cómo se calcula, pero antes de aplicarla hay algo muy importante que debemos considerar. ¿Se cumplen los requisitos para usarla correctamente? La prueba chi cuadrada, como cualquier técnica estadística, funciona bien solo si se cumplen ciertos supuestos. Si no se representan, los resultados pueden ser engañosos o inválidos. Comencemos con el primer requisito, el tamaño de la muestra. Para que los resultados de la chi cuadrada sean válidos, la muestra debe ser lo suficientemente grande. ¿Por qué? Porque esta prueba se basa en una distribución que solo es confiable si tenemos un número adecuado de casos. Hay dos reglas importantes aquí. La regla 1 es que todas las frecuencias esperadas en la tabla deben ser al menos mayores o iguales a 5. La regla 2 es que si algunas celdas tienen menos de 5, la prueba no puede volverse poco confiable, especialmente si son muchas. Entonces, si al aplicar la fórmula para calcular las frecuencias esperadas, que recuerden es multiplicar el total de las filas por el total de las columnas y dividir entre el total general, nos salen valores esperados menores a 5. Hay que tener cuidado. En estos casos, lo mejor es aumentar el tamaño de la muestra o incluso usar otras pruebas, como la prueba exacta de Fisher, que es más adecuada para muestras pequeñas. El segundo gran requisito es el tipo de dato. La chi cuadrada solo se debe usar con datos categóricos, es decir, datos que se agrupan por categorías y no por números continuos. Por ejemplo, tipos de producto, género o preferencias de sabor. Estos datos no tienen un orden numérico, ni se pueden promediar. La chi cuadrada no funciona si tus datos son numéricos como estatura, temperatura o edad expresada en años exactos. En estos casos se usan otras pruebas como TD-Student o ANOVA. También es importante aclarar que los datos deben ser independientes, es decir, que cada observación o persona solo puede pertenecer a una categoría y no estar duplicado o contado una vez más. Por ejemplo, si se encuentra 100 personas, cada una debe aportar una sola respuesta al análisis. Si una persona aparece en varias categorías, se rompe la independencia y la prueba deja de ser válida. Ahora, hablemos de algo que muchos pasan por alto, los errores más comunes al aplicar esta prueba. Error número 1. Usar la chi cuadrada con datos numéricos continuos. Como dijimos antes, no sirve para promedios, rangos o valores como peso, altura o ingresos. Para eso existen otras pruebas. Error número 2. Muestras muy pequeñas. Si tu tabla tiene celdas con muy pocos datos, el valor de chi cuadrada puede parecer alto o bajo simplemente por casualidad. Hay que tener al menos 5 casos esperados por celda, y mientras más grande la muestra, más confiable será el resultado. Error número 3. No interpretar correctamente el valor P. Un valor P menor a 0.05 indica que se rechaza la hipótesis nula, pero eso no significa que haya una relación casual directa, solo que la relación no se explica por el azar.
Error número 4. Mal uso de categorías. A veces la gente inventa categorías artificiales para aplicar la prueba. Por ejemplo, convertir edades en rangos forzados como de 0 a 20 o de 21 a 40, etc., sin tener una justificación clara. Esto puede dar resultados engañosos, pero los datos no eran originalmente categóricos. Error número 5. Dependencia entre datos. Si alguien responde 2 veces o si los datos provienen del mismo grupo familiar o unidad, se pierde la independencia. Esto sesga los resultados y puede hacer que la prueba indique relaciones donde no las hay. Así que en resumen, para que la prueba chi cuadrada funcione bien, asegúrate de lo siguiente. ¿Tienes una muestra suficientemente grande con frecuencias esperadas mayores a 5? Tus datos son categóricos, nombres, tipos, respuestas cerradas. Las observaciones son independientes, sin duplicados. Y evita los errores más comunes, como usar con datos numéricos o forzar las categorías. Cumpliendo estos requisitos, la chi cuadrada se convierte en una herramienta poderosa para descubrir relaciones entre variables y tomar decisiones basadas en evidencia. En el próximo bloque hablaremos de cómo interpretar correctamente el valor de la chi cuadrada y el famoso valor P, para que no solo sepas aplicar la prueba, sino también leer sus resultados con precisión. Interpretación del valor de la chi cuadrada y del valor P. Ahora que sabemos cómo se calcula la prueba chi cuadrada y qué requisitos debe cumplir, llegó el momento clave. ¿Cómo interpretamos los resultados? En concreto, vamos a hablar del valor chi cuadrada y del famoso valor P. Ambos son fundamentales para decidir si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Empecemos con el valor de chi cuadrada, que es el número que obtenemos al hacer los cálculos de la prueba. Este valor representa qué tan grande es la diferencia entre lo que esperábamos ver y lo que realmente no observamos en nuestros datos. Aquí viene lo interesante. Si el valor de la chi cuadrada es pequeño, significa que los datos observados están muy cerca de lo esperado. Si el valor de la chi cuadrada es muy grande, indica que hay diferencia importante entre lo observado y lo esperado. Pero ojo, no basta con ver si es grande o pequeño. Tenemos que comparar ese valor con el número llamado el valor crítico, que depende de los grados de libertad y del nivel de significancia que elegimos, generalmente 0.05 o un 5%. Si el valor chi cuadrada que obtuvimos es mayor que el valor crítico, significa que hay una diferencia tan grande que probablemente no se debe al azar, y entonces rechazamos la hipótesis nula. Pero para facilitar todo esto existe el valor P, que es una herramienta más usada hoy en día. El valor P nos indica la probabilidad de obtener un resultado igual o más extremo al que observamos. Suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, en otras palabras nos dice, ¿qué tan raro es este resultado si todo fuera puro azar? Entonces, ¿cómo usamos el valor P para tomar decisiones? Muy fácil. Si el valor P es menor o igual que 0.05, rechazamos la hipótesis nula. Esto quiere decir que la diferencia observada sí es significativa y probablemente sí existe una relación entre las variables. Si el valor P es mayor que 0.05, no rechazamos la hipótesis nula. Esto significa que no tenemos suficiente evidencia para afirmar que las variables están relacionadas. No es una prueba de que no haya relación, sino que no podemos demostrarla con los datos que tenemos. Por ejemplo, imagina que estás analizando si el tipo de dieta afecta el nivel de energía de las personas. Planteas tu hipótesis, haces la encuesta, organizas la tabla, calculas chi cuadrada y te da un valor P de 0.3. Como 0.03 es menor que 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula y concluyes que sí hay una relación significativa entre el tipo de dieta y el nivel de energía. Ahora cambia el caso. Supongamos que el valor P que obtienes es de 0.19, o sea, 19%. Eso es muy alto comparado con 0.05. Entonces, no puedes rechazar la hipótesis nula. En este caso, los datos no muestran evidencia suficiente para decir que hay una relación. Puede haberla o puede no haberla, pero tus datos no la confirman estadísticamente. Otro punto importante, el valor P no mide la intensidad o la fuerza de la relación. Solo nos dice que si es estadísticamente significativa o no. Para saber qué tan fuerte es la relación, se utilizan otras medidas complementarias, como el coeficiente de contingencia o el V de Kramer.
Entonces, resumiendo, el valor chi cuadrada indica qué tan lejos están los datos observados de los esperados. El valor p nos dice si esa diferencia es lo suficientemente grande como para no atribuirla al azar. Si p es menor o igual que 0.05, rechazamos la hipótesis nula. Si p es mayor que 0.05, no la rechazamos y decimos que no hay evidencia suficiente. Esto nos permite tomar decisiones basadas en datos, no en suposiciones. Y con esto ya tienes lo necesario para interpretar correctamente los resultados de una prueba chi cuadrada. En el próximo bloque haremos una comparación entre la chi cuadrada y otras pruebas estadísticas para saber cuánto conviene usarla y cuándo no. Conclusiones y recomendaciones finales. Llegamos al final de este episodio y con él queremos cerrar con una idea clara. La prueba chi cuadrada es una herramienta poderosa, pero como toda herramienta, solo funciona bien si se usa con criterio y responsabilidad. En este bloque te daremos algunas conclusiones claves y recomendaciones prácticas para aplicar correctamente esta prueba y sobre todo entender su impacto real en la investigación y en la vida cotidiana. Primero, una conclusión fundamental. La chi cuadrada no te da certeza absoluta, pero sí te da una evidencia estadística. Lo que hace esta prueba es ayudar a decir, con base en datos, si existe una relación significativa entre dos variables categóricas. Es un filtro que separa las diferencias reales de las que podrían deberse al azar, y eso, aunque parezca técnico, tiene un valor enorme en el mundo real. Por ejemplo, imagina que una empresa quiere saber si el tipo de empaque afecta la preferencia de compra, o un psicólogo que analiza si el tipo de crianza está relacionado con la conducta escolar, o un médico que quiere saber si cierto tratamiento tiene un efecto distinto en hombres y mujeres. En todos esos casos, la chi cuadrada permite tomar decisiones más informadas, basadas en lo que los datos nos dicen. Ahora vamos con algunas recomendaciones clave para aplicarla bien. Asegúrate de que los datos sean categóricos. La chi cuadrada nos sirve para datos numéricos como kilos, años o temperaturas. Revisa que la muestra sea suficientemente grande. Si las frecuencias esperadas son menores a 5 en muchas celdas, los resultados pueden no ser fiables. Verifica que las observaciones sean independientes. Cada persona o unidad solo debe aparecer una vez en la tabla. No te quedes solo con el valor de la chi cuadrada. Interpreta el valor P, evalúa los grados de libertad y sí, puedes apoyarte con otras medidas como el valor B de Kramer. Usa el software adecuado. Hay muchas herramientas para facilitar los cálculos, pero el juicio crítico siempre debe ser tuyo. Otra recomendación, no confundas significancia estadística con importancia práctica. Que algo sea estadísticamente significativo no siempre significa que sea relevante en la vida real. Por eso, después de aplicar la prueba, pregúntate qué significan los resultados en tu contexto y si realmente aportan valor a tu análisis, tu investigación o tu toma de decisiones. Y finalmente, si estás aprendiendo estadística o haciendo tus primeros análisis, no tengas miedo a equivocarte. Aplica pruebas estadísticas, es como aprender a manejar. Al principio puede parecer complejo, pero con la práctica se vuelve natural. Lo importante es entender qué estás midiendo, por qué lo estás midiendo y qué significa el resultado. En resumen, podríamos decir que la prueba chi cuadrada es ideal para detectar relaciones entre categorías. Es muy usada en investigación, negocios, salud, educación, psicología y muchas otras áreas. Aplicar correctamente requiere conocer sus condiciones y límites y sobre todo hay que interpretar los resultados con sentido crítico. Así terminamos este recorrido por el secreto de la chi cuadrada. Esperemos que este episodio te haya ayudado a ver que la estadística no solo son números, también es una herramienta para entender la realidad, para responder preguntas importantes y para tomar mejores decisiones. Gracias por acompañarnos. Si te gustó este contenido, compártelo con quien esté aprendiendo estadística o investigando. Y recuerda, la estadística bien aplicada sí cambia el mundo. Y hasta aquí llegamos con el episodio El secreto de la chi cuadrada. Esperamos que hayas aprendido, reflexionado y sobre todo que ahora veas la estadística como una aliada para analizar el mundo con más claridad. Gracias por escucharnos, por acompañarnos en este recorrido por los fundamentos, usos y misterios de la prueba chi cuadrada. Si te gustó este podcast, compártelo con compañeros, docentes o quien esté entrando al mundo del análisis de los datos.
Y recuerda que todo dato tiene algo que contar y que con las herramientas adecuadas puedes descubrir lo que a simple vista no se ve. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta entonces, sigue aprendiendo, cuestionando y usando las estadísticas con responsabilidad. Hasta la próxima. One family in a sweet harmony.